debe hacer cambiar la situación política en este país, ¿no? Es decir, aprender de los ciudadanos, aprender de los emprendedores, aprender de los trabajadores, de los jubilados, de todo el mundo, para que esas ideas se canalicen hacia la política. Algunas creo que ya las tenemos, otras seguro que son muy mejorables y podemos tener nuevas, pero sobre todo esa humildad que nosotros queremos seguir trabajando. Al final no somos más que asalariados de los ciudadanos, aunque a veces algunos parezcan los jefes, pero en el fondo somos los asalariados de todos ustedes, y en ese sentido nosotros lo entendemos así y seguiremos creciendo, y cuanto más crezcamos, más claro tendremos que tener esa filosofía de esos principios de actuación. Creo que está previsto que haya un turno de preguntas, reflexiones, propuestas. También les pido que hagan propuestas o ideas de la situación actual, porque algunas de esas a veces acaban en un parlamento, en un programa electoral, a veces incluso aprobándose en un parlamento, y nosotros queremos también que esto sirva para eso. Por tanto, les doy las gracias nuevamente por compartir una tarde de primavera, más bien de invierno, en Barcelona. Hay gente, lo sé, que ha querido venir de otras partes de España. Me parece que incluso algunos os habéis desplazado, y espero agradecer especialmente vuestra presencia aquí, y otros que no han podido. Vengo de parte de mi nuera, que es de Gandía. De Gandía, y ahí detrás creo que hay una pareja que sois de Albacete. Pues nuestro compromiso es en un futuro, ojalá sea así, que hay mucha demanda también en algún otro rincón de España, y a lo mejor esto lo hacemos en Madrid o lo hacemos en Valencia o en otros sitios. Ojalá sea así, pero de momento, como mucha gente en Argentina, de momento vamos a ver entonces, como os decía, muchas gracias especialmente a todos, pero como entenderéis, a los que se han desplazado de tantos kilómetros, y que hay gente que no ha podido venir, que nos verá por las redes seguramente, o por el vídeo que hagamos el resumen de este acto, y que a lo mejor en un futuro pues sois vosotros que os desplazáis a otra ciudad de Cataluña o del resto de España. Nada más, así que os cedo la palabra y tomaré nota de las palabras que me vayáis pidiendo, y si hay preguntas las contestaréis, si hay reflexiones tomaremos nota de ello, y vuelvo a agradecer a vuestra presencia. ¿Quién quiere empezar? Tengo aquí. ¿Yo? Sí, ¿quieres? Hola Albert, bueno, jo tinc 16 anys i estic fent el treball de recerca i estic mirant quina seria la millor opció per Catalunya, si la independència o no la independència o un canvi fiscal en les polítiques. I soc de les joventuts del partit i bueno, m'agradaria fer-te algunes preguntes. La primera seria que si em podries descriure una mica com veieu la situació política econòmica de Catalunya en aquests moments. Pregunta sobre la situació econòmica. Jo crec que estem a la part baixa, diguéssim, d'aquesta crisi econòmica, estem tocant fons segurament, però crec que ens queden més temps del que diu el govern en una situació, sobretot a la microeconomia. És a dir, van haver-hi dades com la prima de risc que han millorat, o sigui, no són bones però són molt millors, és a dir, hi ha una mica més de confiança de que ens en sortim, no d'avui sinó que ens en sortirem. Les exportacions del país han millorat per nassos, si em permeteu, perquè les empreses s'han hagut de buscar la vida fora d'Espanya, perquè aquí la gent no consumeix, perquè els sous són igual o més baixos, perquè hi ha més atur, perquè hi ha més impostos. Per tant, jo crec que l'economia interna espanyola està molt tocada, del consum intern, sobretot si passegeu, o si parlo de comerciants, parlo de notaris que són un termòmetre també dels actes civils i mercantils. Quan parles amb aquesta gent, el país en termes econòmics està molt dèbil. La part positiva, si ho vol veure, sí que ens en sortirem. El problema és que el propi govern ha dit que fins al 2019 pràcticament no hi haurà un creixement econòmic. Per tant, això vol dir que jo crec que s'estan prenent mesures que asfixien l'economia, i són mesures que jo crec que haurien de, quan abans millor, tornar a restablir la moderació fiscal en el sentit que teníem abans, i les retallades que s'estan fent en definitiva estan també refrenant l'economia. Per tant, no hi ha economia si no hi ha empreses, no hi ha treball i per tant no hi ha consum si no hi ha empreses, i no podem pagar les polítiques socials si no hi ha llocs de treball. Per tant, jo crec que hem d'arribar a un punt de plantar-nos davant amb una aliança de països europeus i dir: Espanya pagarà els seus pagaments? Sí, però ho pagarà en més anys.
perquè si volem fer el ritme de dèficit que ens estan marcant, doncs no som capaços de reactivar l'economia. I per altra banda, a Espanya encara avui queda molt de greix, mucha grasa por quitar. Porque aquí el músculo lo están tocando. Pero la grasa, Europa nos recomienda subir los impuestos, nos recomienda subir el IVA, subir el IRPF, recortar servicios, pero también recomienda suprimir estructuras políticas y administrativas y reducir la administración pública, y ahí Rajoy está sordo, O sea, en ese campo no ha hecho caso. O sea, hacen caso a lo que les interesa. Las diputaciones, los consejos comarcales, las empresas públicas, las televisiones públicas, todo eso sigue prácticamente al mismo ritmo, cuando la economía, los empresarios, los trabajadores, los pensionistas lo están pagando. Por tanto, yo creo que ahí es donde hace falta, la reforma que le hace falta a España, que todavía no ha llegado, sin duda es esa también, la del 3 niveles de administración pública mucho más racionalizados, mucho más austeros en el sentido de gastar lo máximo que se puede, o sea, no gastar más de lo que se puede, y eso sería ayuntamientos, autonomías y Estado, suprimiendo todos los entes que hay por el camino, y desde luego no teniendo autonomías que sean mini estados y que quieran duplicar todo lo que hace el Estado, sino que sean autonomías, es decir, las competencias básicas de la autonomía. Y finalmente nosotros proponemos una fusión de ayuntamientos, como han hecho todos los países de Europa en la última década, porque España, os doy un dato, solo fusionando ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, de 8.400 municipios pasaríamos a 1.000. Y hombre, es verdad que las empresas cuando tienen que a veces fusionan sucursales para hacer economía de escala, para contratar una vez y no tres, para no tener unas estructuras determinadas, pues yo creo que los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes pueden ser tranquilamente distritos, pedanías o ayuntamientos dentro de un mismo municipio, aunque mantengan los nombres, ¿no? Yo creo que eso es de sentido común, nos lo está recomendando también algunos estudios que se han hecho de administración pública, pero insisto, en eso básicamente ni Rajoy ni Rubalcaba ni más quieren escuchar hablar, básicamente porque en vez de enfrentarse a los ciudadanos se tienen que enfrentar a sus compañeros de partido. Clave de por qué no se reforma la administración pública, porque está al servicio de los partidos, básicamente, y no al servicio de los ciudadanos y las empresas. Por tanto, yo creo que saldremos de esta seguro. El tema es en cuánto tiempo nos dejan pagar el déficit y sobre todo si las reformas que no han llegado las van a hacer o vamos a salir de esta crisis con toda la grasa todavía sin estar en forma, ¿no? Yo creo que corremos el riesgo de que esta partitocracia blinde todo aquello que sobra y se tire al cuello del músculo, ¿no? Yo os hago una pregunta para posibles preguntas luego. ¿Sobran jueces? ¿Sobran médicos? ¿Sobran profesores? No. Yo lo dejo en el aire, yo creo que no. Yo creo que lo que sobran son estructuras. Y lo que sobra son determinados cargos al frente de algunas administraciones o cuadros medios altos de algunas administraciones. Lo que sobra seguramente son duplicidades que están sirviendo 3, 4 incluso 5 administraciones a la vez. Yo sinceramente, en el mundo de la justicia, que lo conozco un poco, jueces ya os digo yo que nos sobran. Ha hecho falta, porque se acumulan procesos y tampoco creo que nos falten ni nos sobren médicos ni profesores, sino en todo caso las estructuras que se han creado hay que racionalizarlas. Mira, aquí está el micro. Sí. A tu modo de ver, ¿cuál es la posibilidad real de que se aborde una reforma constitucional en un espacio relativamente corto de tiempo para poner freno a las autonomías y recortar esta grasa de duplicaciones y triplicaciones de administraciones públicas? La posibilidad real de hacerlo ya. De hecho, nuestra visión, y la mía en particular, es que el problema no es la Constitución, el problema es la partitocracia. Esta misma Constitución, con gente que planifique la administración pública como una empresa y diga, oye, esto no se puede gastar, esto sí, esto no se puede duplicar sin cerrar lo otro, esto no se puede poner en marcha, aquello no es necesario. O sea, sentido común, en definitiva, a la hora de gestionar. Con esta misma Constitución que tenemos hoy, estaríamos en unas circunstancias totalmente distintas. Por tanto, creo que puede ser fácil incluso para algunos partidos echarle la culpa a la ley o a la Constitución. Esta Constitución es suficientemente amplia, suficientemente interpretable como para que gobiernos decentes lo lleven de otra manera. Lo digo por las autonomías. Oiga, una autonomía que tenga sus competencias, su financiación, que no duplique funciones del Estado ni de los ayuntamientos, que no quiera tener embajadas en medio mundo, no sé cuántos canales de televisión, policía, lo que no sé qué, pues a lo mejor no está mal. De hecho, en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, en México, pues tienen también autonomías, tienen landes o estados y no pasa nada. Es decir, el problema de España
es que este país centralizado, con estos mismos partidos, este mismo sistema, estaría hecho unos zorros, y este país con autonomía está todavía peor porque tiene más cuotas y más espacios de, digamos, de clientelismo, ¿no? Por tanto, nuestra receta es racionalizar el Estado en cuanto, oye, lo que sea necesario, sí, hablaba antes de jueces, hablaba antes de médicos, pero que hoy me comentaban unos empresarios, me decían, oye, es que llega un punto que hay empresas públicas para limpiar los cristales de los edificios. Oye, no hay empresas que lo puedan hacer sin tener que crear una estructura y un consejo de administración con políticos, no sé qué. No puede haber una empresa que la contrates al mejor postor, al mejor precio, que seguramente será mejor que tener una empresa de servicios de mantenimiento de cristales. Pues aquí las tiene las servicios, básicamente porque son espacios donde colocan a muchísima gente del partido o próxima, y consejos de administración y dietas. Entonces yo creo que eso es lo que sobra. No sobra una escuela pública, sobra la empresa pública de limpieza de cristales, porque no tiene mucho sentido. Estado del bienestar no es todo, estado del bienestar es el bienestar. Otra cosa es que algunos quieran estar bien a través de esto, ¿no? Pero, o sea, son palabras parecidas, pero no significan lo mismo. Entonces, nosotros creemos que es verdad que la Constitución podía, tocando 2 o 3 artículos, o mucho, las constituciones en los estados serios se tocan, como sabéis, la norteamericana, sí, tiene muchas enmiendas, pero en 200 años. Y se tocan determinadas veces, no se toca cada cuarto de hora. Entonces, yo creo que se podían tocar algunos artículos, por ejemplo, el 150.2, que es el punto 3, el que transfiere competencias entre Estado y autonomías. Yo creo que es mucho mejor cerrar las competencias, es decir, mira, esto es Estado, esto es autonomía y esto es municipio. No que me vayas pidiendo cada cuarto de hora y después de cada legislatura, y ahora me transfieres las becas no sé qué, y ahora me transfieres, y claro, luego no te transfiere la financiación y hay problemas de financiación. Pues es mucho más serio decir, mire, esto es autonómico, esto es local y esto es Estado, y ya está, vamos a llevarnos bien, cada uno en su espacio y colaboración. Esa es nuestra visión de esto, porque a veces es verdad que como el Estado autonómico se ha desarrollado y se ha sobredimensionado, puede parecer que el problema es solo la descentralización, cuando el problema es quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho y cómo ha inflado la burbuja. Yo creo que la única burbuja que queda por explotar en España es la política. Está explotando la inmobiliaria, está explotando la del fútbol, la de los medios de comunicación está explotando también, y la burbuja que queda por explotar es la política, que es la única que todavía no ha sufrido la crisis. Bueno, pues yo creo que en ese espacio hay mucho por recorrer. Hola, Albert, un placer. ¿Qué le dirías a estas personas que os tachan injustamente de asesinos de la cultura catalana? Os tienen miedo. No les digo nada. Pero es algo muy recurrente que escucho mucho. Yo creo que la indiferencia es la mejor. De verdad, es que me parece tan surrealista, absurdo, jocoso que no hay que perder tiempo. O sea, yo no me voy a defender de lo que no sé. En todo caso, si he hecho algo y alguien me recrimina lo que he hecho, pues se lo explico. Pero que te ponga alguien un insulto, o sea, si te dice alguien, es como, perdonadme la expresión, es como dice alguien, si alguien te dice que eres un gilipollas, ¿qué le dices? Pues nada, no lo soy, no tengo mucho que perder. O sea, yo pierdo tiempo con la gente que me vale la pena que me aporta algo, pero con gente con un nivel que lo único que hacen es insultar. Es decir, es evidente, ¿no? Yo lo veo evidente. Entonces, decía esto Pablo Coelho, el escritor decía que, dice, no intentes dar justificaciones, dice, sí, o sea, dice, no des justificaciones a tus amigos, dice, porque no las necesitan. Dice, no des justificaciones a tus enemigos porque nunca las van a entender. Dice, y tampoco se las des a los, como decía, a los imbéciles o a los inútiles, dice, porque no las comprenden. Entonces, yo creo que hay que perder muy poquito el tiempo con este tipo de extremistas y de totalitarios, y hay que ofrecerle a la ciudadanía española en su conjunto y Cataluña en particular una opción de ilusión, de esperanza, de cambio, y ofrecer propuestas. Y toda esta gente nos sobra no porque se tenga que ir, sino nos sobra para nuestro proyecto positivo de país. Entonces os lo digo, y que lo hagáis vosotros si podéis también, es decir, ni un segundo hay que perder con la gente que insulta, porque nunca te puedes poner. Cuando compites con una persona de este calibre siempre te ganan, porque ellos saben más de esto. Entonces, yo no puedo competir con un tío que insulta porque yo no sé insultar como ellos. Entonces, lo mejor es jugar en otro campo, y la ignorancia, desde luego, es el mejor de los, ¿no? El mejor, ¿cómo era aquello? El mejor aprecio, o el mejor desprecio es el no aprecio, ¿no? Pues nosotros estamos en eso y nos va bastante bien. Vale, gracias. Buenas tardes, Albert. Soy empresaria, y volviendo al tema económico y un poco volviendo al tema del chico este de los 17 años, hace 7 u 8 años atrás tú ibas a un banco y pedías financiación
y el banco, aunque tu proyecto fuera nefasto, te lo financiaba al 140-150%, ¿no? Hoy vas a un banco a pedir financiación y si tu proyecto tiene una rentabilidad del 18 o del 20% y vas a dar mano de obra y vas a generar trabajo y vas a ser productivo para España, te dicen que no, incluso que pases por la acera de enfrente, ¿no? El problema que tenemos los empresarios hoy es que tenemos todas las puertas cerradas. Ahora, todos los días escuchamos en la prensa que desde Alemania y tal se van a generar miles y miles de millones de euros para que las pymes nos reconstruyamos y podamos generar empleo y podamos trabajar y tal, y que Rajoy está en esto. Nosotros llevamos meses y meses viendo que esto es mentira. Tú que estás en esto, ¿cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira en la financiación para pymes? Porque yo personalmente creo que si esto no se reactiva, no hay futuro para estos chicos, ¿no? Yo creo que en España llevamos 5 años de retraso. Es decir, ahora se empieza a hablar, ahora justo después de que se dan cuenta de que recortando, subiendo impuestos y bajando salarios no se baja el déficit, ahora alguno empieza a decir, ahora, 5 años después, oye, es que como no nos deis un poquito más de tiempo nos vais a asfixiar. No, es que ya nos hemos asfixiado. ¿Cuántas pymes han cerrado desde 2008 a hoy? ¿Cuántas? ¿Cuántos empleos han destruido? Pues mire, más de 2,5 millones casi de empleo desde que empezó la crisis. Entonces, en aquel momento, cuando el señor Zapatero decía que jugábamos la Champions, ¿se acuerdan? Negaba la crisis, él ya empezó con esto y lo prolongó. Y ha llegado este gobierno y ha seguido unas tesis pues, que han ido asfixiando la economía real y, eso sí, intentando satisfacer a los siempre insatisfechos, porque el déficit está ahí y nadie en recesión consigue reducir el déficit. Eso no ha pasado nunca en la historia. Es decir, quien tiene una recesión económica tiene que reactivar la economía para que se mueva la rueda, generar ingresos, recaudar impuestos y poder pagar. O sea, el que no tiene sueldo, por mucho que recorte sus gastos, no puede pagar. Hay que tener sueldo y luego ya te pago los gastos. ¿Hay que reducir los gastos? Sí, pero sobre todo hay que subir el sueldo o que incrementar el... Entonces, en ese sentido, lo de las pymes, nuestra propuesta, creo que era bastante sensata y no nos hace mucho caso en el momento, era que en los rescates, que ya van 4, o sea, porque Zapatero hizo 2 con el apoyo de Rajoy, luego vino el rescate de la Unión Europea y luego han hecho una reforma financiera. En ninguna de esas cláusulas ha habido ninguna contrapartida social a cambio de dinero público. Y eso es lo vergonzoso. Eso es lo que yo creo que es, vaya, de juzgado de guardia. Y alguno tendría que acabar en el juzgado de guardia o en la cárcel por ello. Pero claro, que nosotros llevamos más de 100.000 millones de euros inyectados a cajas, básicamente cajas, las que los políticos han puesto la zarpa, básicamente esas, algún banco, pero sobre todo cajas. Que pongamos 100.000 millones porque dicen que el sistema financiero es fundamental para la economía de mercado, cierto, pero es fundamental no para salvar sus balances, es fundamental para que haya inyección en la economía. Es decir, si yo rescato a Repsol porque si cierra me quedo sin gasolina, la rescato para que haya gasolina, no para que Repsol siga abierta. Y le pongo condiciones a cambio de a qué precio pone la gasolina y a quién le surte o no le da surtidor de gasolina. Pues eso es lo que había que haber hecho con la banca. Yo te rescato, claro que sí, y te pongo un tipo en el Consejo de Administración del PRO y te digo, hay una línea de crédito para pymes y quien me traiga un proyecto de empresa serio, viable, de creación de empleo y tal, ese señor tiene que tener crédito, porque ese señor es el que me va a crear puestos de trabajo y el que cree puestos de trabajo va a recaudar impuestos y con los impuestos voy a poder mantener los servicios públicos. Esa es nuestra forma de entender esta rueda y no al revés, ¿no? Entonces, en este caso, si rescatas bancos y los bancos no dan dinero, oiga, pues para eso que voy a cerrar. No, es que es muy importante porque el sistema financiero es claro que es fundamental el sistema financiero, pero para pagarle dinero público tiene que hacer una función pública. Porque al hostelero que cierra su restaurante no le rescatan, porque no se le considera una función pública. Al mecánico que cierra su taller tampoco, ni al panadero que cierra la panadería. Pero al banco se le rescata no porque sean exministros del PP o del PSOE, que es lo que parece, sino porque sobre todo tiene una función social. Y nosotros creemos que ahí no ha habido una línea. O sea, hablan de banco malo y le falta una pata de banco bueno. Vale, banco malo para comerse los activos podridos, muy bien. Y una parte de banco bueno que de 100.000 millones estamos hablando solo que 10 o 15.000 hubieran servido para financiar empresas con dificultad de liquidez, porque algunas además con impagos de la administración pública, que manda a narices también, que cierres porque no te paga el que te cobra los impuestos. O dos, por empresas viables que tienen que crearse y se quedan en un cajón de una caja de ahorros,
como tú decías, ¿cuántos sueños están durmiendo en el cajón de una caja de ahorros? Cajas de ahorros rescatadas con el dinero de los señores que presentan ese proyecto. Entonces yo creo que esto es tan injusto y tan inmoral que solo se me ocurre que se le exija una contraprestación social. Social es crear empleo, social es dar dinero a las empresas, social es destinar una parte de eso a la economía real española. Es lo mínimo que se le puede exigir a unos bancos que hemos rescatado con nuestro dinero. Como Rajoy y Zapatero no lo han hecho, porque en el fondo el poder político y el poder financiero duermen juntos, y han dormido juntos en este país, porque el Banco de España y la CNMV han estado mirando hacia otro lado y ahora tienen exdiputados de cada uno de esos partidos al frente, o ex secretarios de Estado, como tuvo el Banco de España. Pues ese es el problema, que nadie ha controlado al sector financiero o ha hecho cumplir las leyes al sector financiero, y ahí está otros casos como de las preferentes que podemos hablar largo y tendido, y ahí está que en este país alguien quiera expropiar pisos para entregar 1000 viviendas cuando hay cajas de ahorro rescatadas con dinero público que con un convenio tendrían que dejar esas viviendas a la gente en vez de tenerlas vacías o tapiadas. Están tapiando viviendas vacías, tapiando, la gente durmiendo en la calle y tapiamos vivienda vacía, y nadie se le ocurre cómo casar la oferta con la demanda desde la administración pública. Y señores que hemos rescatado con nuestro dinero, o sea, es que yo no creo que no es tan difícil, lo que pasa es que hay que ser libres, y entonces no te puede llamar, no voy a decir nombres, pero es igual, todos los banqueros del país o los que han sido, y decirte, esto no me lo hagas, aquello no me lo cambies, esto no me interesa. Y acabo con esto porque el sector financiero además conozco bastante porque trabajo en él. Entonces, que te den el crédito al 0,5%, como está el tipo de interés ahora, está al 0,5%, y que te cobren al 14% una línea de crédito para una empresa. Un banco, o sea, no es que un banco que no se ha rescatado, banco rescatado con mi dinero, y que ese banco te lo den al 0,5%, y ojo, te lo den si te lo dan, porque el 50%, y este dato es del Banco Central Europeo 2012, el 54% de hecho, de créditos pedidos por pequeña y mediana empresa a una entidad financiera de España es denegado. Entonces, solo un 46% se lo dan, y al que se lo dan le pegan un sablazo alucinante, cuando el tipo de interés está en el mínimo histórico. Entonces, claro, ¿yo qué quieres que te diga? Yo esto de culpar a los bancos de la crisis no me parece bien. La culpa es de los que gobiernan, porque son los que tienen que poner en cintura y exigir al sector financiero y a todos los sectores de la sociedad. Es así de claro, es decir, no me vale. No, es que son títeres. Bueno, son títeres porque se dejan poner hilos y porque le condonan deuda a los partidos políticos y porque les tienen favores o que callar. Pero si fueran libres no tendrían cuerdas. Por tanto, yo creo que esa es la clave, y por eso es tan importante que los partidos nuevos seamos libres y que no nos casemos con ningún tipo de lobby ni de sector ni fáctico ni poder fáctico para poder reformar las cosas con sentido común, como ustedes ven, como yo veo que escriben en el Facebook o en el Twitter. La gente lo dice, pero si esto es de sentido común, ¿por qué no se hace? Pues algo pasa cuando cosas de sentido común nos exigen. Algo hay por el camino, y en este caso hay connivencia con el sector financiero, yo lo veo de esa manera. Hola. ¿Sí, más palabras? Yo. Hola, bueno, yo me presento, me llamo Elena, tengo 21 años y bueno, te quería decir que a mí la política nunca me había interesado hasta que, bueno, pues por partido, bueno, te comencé a ver en diferentes entrevistas, Ana Rosa, no quiero hacer publicidad, pero vale. Y la verdad, pues vivo en Gerona, por lo tanto, bueno, es la cuestión que te quería hacer una pregunta que va por la rama de la educación en este caso, y es si tú consideras que las medidas de Wert son una simple cortina de humo, o si por el contrario lo que se pretende, su voluntad, es volver a aquel modelo de lucha de clases. Es decir, solo estudian los ricos y los pobres pues lo tienen complicadillo. A ver, yo creo que la lucha de clases, entendida como nace en el siglo XIX, no existe. Hoy existen dos clases, los que están arriba y los que están abajo. Esas son las dos clases que existen. Claro, porque un empresario, el malvado empresario, yo veo irónicamente, que tiene 3 trabajadores, paga autónomos, módulos y no tiene crédito cerrado, ese es el malvado empresario. O es un Paganini más de la sociedad española que paga esta crisis como los demás. O hay trabajadores, por el otro lado, ¿no?, que pueden cobrar más que ese empresario. Por tanto, no tiene unas garantías, por ejemplo, cuando les despide, que no tiene un empresario, un autónomo que se queda sin nada.
por poner ese ejemplo. Y luego, pues digo, yo creo que más en una oligarquía política, financiera y de lobbies, que sí que es verdad que controlan buena parte de todo lo que pasa en este país, y unas clases medias y populares que pagan fiesta. Yo esa es la lucha de clase que veo hoy. Pues insisto, porque hablando con la gente veo muchas cosas en común, desde un empresario hasta un jubilado, hasta un pensionista, hasta un joven en paro, hasta un trabajador de una empresa, o un sindicalista. O sea, lo veo muy parecido a las reivindicaciones que tenemos en común. Por tanto, yo creo que estamos hay que transformar este país en ese sentido, es decir, que las instituciones estén al servicio de esas clases medias y populares, de esa gente que levanta el país, ¿no? Que se dice, o sea, las que sustentan en su espalda cada día ese país. En cuanto a lo, por tanto, yo la reforma, yo creo sinceramente que no es el objeto ese. Otra cosa es que haya cosas en las que estoy en desacuerdo, o las que discrepo, o las que pueda estar equivocado. Yo no creo que la opción, igual me equivoco, pero no creo que la opción de ver sea volver al siglo XIX. Otra cosa es que en algunos casos, como en el caso catalán, pues hay mucho interés también de que esa ley, que tiene cosas, yo digo, por ejemplo, en el campo de la escuela pública, en el caso de la escuela concertada, en el caso de a quién se le da dinero en los convenios o no, ahí podemos discrepar, pero en el campo lingüístico, por ejemplo, pues yo estoy bastante más de acuerdo con lo que dice esa ley que con lo que dice Artur Mas. Así de claro. Estoy más de acuerdo que se pueda estudiar en dos lenguas, que es lo que hemos venido pidiendo siempre. Es más, nosotros proponemos una tercera lengua y que también se estudie en inglés, como hacen las escuelas donde van los hijos de Mas y Montilla. Pues a mí el modelo de los hijos de Mas y Montilla también me gusta, lo que pasa es que van un dineral, ¿no? Entonces, yo lo digo claramente, yo soy padre y una de mis preocupaciones, como la mayoría de padres en Cataluña, es qué hacer si quieres que tu hija estudie en 3 lenguas y además si puede ser que no le lave mucho el cerebro, hablando claro. Que le enseñen historia, vaya, que no le enseñen ciencia ficción. Entonces, me preocupa y es muy injusto porque por menos de 600 euros no hay nada. Y claro, como quieras tener 2 hijos, 3 hijos, pues eso sí ya. Por tanto, es un esfuerzo, un plus que hay que hacer en Cataluña si quieres que tu hija pues no te hable del 1714 como una guerra de independencia, ¿no? O si quieres que tu hija, cuando hable en castellano su abuela, pues no diga, esta lengua es extranjera. No, es una lengua tuya, de tus padres, de tus abuelos y de este país, y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto. Entonces, la ley en ese tema podríamos estar de acuerdo. Es verdad que como lo presentó el ministro se equivocó, porque desde luego si hubiera sido ministro nunca se me hubiera ocurrido enviar un borrador a la Consellera de Rigao. No lo hubiera hecho en la vida. O sea, yo presento públicamente a todos los españoles el proyecto, llamo a todos los consejeros de educación y digo, esto es lo que quiero hacer y voy a garantizar que en este país se pueda estudiar en las lenguas cooficiales en cada comunidad, en catalán, en gallego, en euskera, tal, pero por supuesto también en castellano junto al catalán. Y si que salga Rigao y diga que esto es no sé qué del franquismo, ya perdone, está contando usted. Pues yo creo que ahí el PP, como siempre, o se pasa o se queda corto, se pasa de frenada y es muy malo en comunicando las cosas, en mi opinión, no creo que me equivoque mucho, porque ahí están las pruebas, ¿no? Entonces yo creo que Berta ahí en las formas se ha equivocado, en el fondo, en el campo lingüístico estoy de acuerdo en que se garantice la educación, no estoy de acuerdo en que haya que pagar escuelas privadas como si fueran guetos y con dinero público, porque creo que en la pública tiene que cumplirse la ley, o sea, es que no vamos a coger en escuelas privadas para, como la Generalitat no cumple en escuelas privadas, no, oiga, la Generalitat tiene que cumplir y si no, pues inhabilite usted a los gobernantes. ¿Qué cesión al Estado de Derecho es esta de tener que montar una escuela privada a petición de la gente y pagarla con dinero público? Oiga, no. La escuela pública y la concertada, en el sistema de educación, se tiene que estudiar las 2 lenguas como mínimo, ¿no? Entonces me parece que hayan sido cobardes en ese sentido, no han tenido la valentía de decir, oiga, esto se va a cumplir y punto y no hay excepciones. Y luego por otro lado en las formas, no, pues seguramente la presentación en sociedad, por entendernos, no ha sido la mejor. Y yo creo que es un error porque es un tema muy importante. Y para acabar yo creo que no se puede sacar una ley de estas, porque eso es lo que el PP ha criticado mucho tiempo, lo que el PSOE ha criticado mucho tiempo y lo que decimos nosotros. No se puede sacar una ley de educación en un país sin consenso y sin un pacto que mire a una generación vista. Porque la ley de educación no es una ley de subir o bajar el IVA, es una ley que afecta a una generación entera, a profesores, a padres, a alumnos. Entonces no se puede cambiar la ley de educación cada 4 años, hay que dejar un tiempo y que sea una ley con amplios consensos de la sociedad, que den estabilidad y que piensen en qué queremos ser de aquí a 20 años. Entonces, creo que el error que comete el PP es el mismo que criticó cuando estaba en la oposición. El mismo. Es que el PSOE había hecho una ley sin consenso. Bueno, pues el PP parece que puede hacer lo mismo. Por tanto, yo creo que es una oportunidad perdida, porque yo sí que creo que hay que mejorar la calidad de la educación, yo sí que creo que en la educación no podemos estar en el puesto 28 de la OCDE en fracaso escolar y tener 1 de cada 3 chavales pues, que no acaban ni la educación en un país que se quiere llamar del primer mundo.
y yo creo que tenemos que esos valores civiles de los que hemos hablado tienen que estar en clase. Una reflexión última: en los países que yo considero respetables estudian una educación constitucional y cívica en la que se enseña qué es una constitución, qué es un derecho, qué es un deber, qué es un estado de derecho, cómo funciona. Y eso me parecería fundamental en un país como España, que no tiene cultura democrática, porque no la tenemos, si no nos engañemos, no hay cultura democrática, y yo creo que ahí a algunos no les interesa que la gente sea libre y sepa lo que es ser ciudadano en mayúsculas y no súbdito. Entonces yo creo que nosotros, desde luego, si algún día gobernamos, una de nuestras exigencias, al margen del tema trilingüe y de la calidad de la enseñanza, será que en las escuelas se estudie lo que es un Estado de Derecho, lo que es una democracia, lo que son valores, lo que son libertades, lo que son obligaciones, que también tenemos obligaciones. Yo creo que eso hay que recuperarlo en la escuela y de momento no se ve por ningún sitio.